Bien, nuevamente muy buenas noches para todos. Darles la bienvenida a esta primera web. Voy a compartir pantalla en este momento. Por favor, me informan una vez puedan visualizar en sus pantallas la presentación de PowerPoint. Listo, profe, se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, chicos, Buenas noches, entonces profe. esta primera Perfecto. web. Muchas gracias. Bueno, esta primera web, entonces vamos a socializar, como decía nuestro director, el tema de las leyes de los gases y los gases ideales. Como igualmente mencionaba, los tutores a cargo, mi persona, Nicole Dayan Riveros Gaitán, y el profesor Luis Robinson Camelo Caballero. Bien, entonces, antes de entrar como tal al detalle del desarrollo del ejercicio, primero, pues recordarles que el desarrollo de esta tarea compete 4 ejercicios, los cuales el día de hoy pues vamos a socializar los dos primeros, que es el de las leyes de los gases y los gases ideales. Bien, para entrar en contexto, entonces primero aclarar qué es un gas. Recordemos que la química es la ciencia que estudia las transformaciones y los cambios que sufre la materia. Y la materia, a su vez, pues sufre estos cambios en cuanto a los 3 estados de agregación principales que presenta, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Voy a generalizar con los dos primeros. En el estado sólido, pues como vemos, están unidos fuertemente, ¿cierto? O están siendo atraídos fuertemente por unas fuerzas de fricción, lo que le permite a ese estado tener una forma uniforme, que sus partículas estén, como se pueden dar cuenta, no hay una movilidad entre sus partículas, ¿sí? En el estado líquido ya vemos las partículas un poco más dispersas, ¿verdad? Ya esta fuerza, ya pues digamos que no es tan fuerte o no, las partículas no están siendo atraídas tan fuertemente, por ende les permiten una movilidad, ¿sí? A diferencia del estado sólido, pues el estado líquido no tiene forma. Sí, es una, digamos que de las diferencias entre ellos dos, al igual que el estado gaseoso. En el estado gaseoso vemos que las partículas ya se encuentran completamente dispersas, ¿sí? Ya la fuerza de repulsión es mucho mayor que la de la cohesión, es decir, las partículas se mueven de una forma acelerada. ¿Sí? Esta aceleración pues va a depender directamente de las cargas con las que cuentan estas partículas, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, ellas están en constante movimiento de una manera muy dispersa. Esto hace que haya o que no haya una fuerza que les permita unirse entre ellas. ¿Qué les va a permitir unirse en el momento en que ellas se encuentren o choquen debido a la movilidad que están teniendo constantemente? ¿Sí? Al igual que el estado líquido, el estado gaseoso no tiene forma, no tiene una forma definida. Quien le da la forma a estas partículas, pues va a ser el recipiente en el cual se encuentre almacenado, ¿sí? De igual manera, algunos ejemplos que podemos encontrar, pues es el metano, tenemos también pues el vapor de agua, entre otros ejemplos que ya vamos a ir socializando a lo largo de la presentación. Bien, en cuanto al comportamiento de los gases, vamos a hablar primero de un gas real, ¿cierto? Que es el gas que normalmente encontramos en estado gaseoso en la atmósfera, ¿cierto? Ese gas real es un gas, como yo les mencionaba anteriormente, donde sus partículas se encuentran dispersas con acelerado movimiento, pero en algún momento estas partículas, por esa aceleración, pueden chocar. En ese choque ellas pueden interactuar de acuerdo a su carga, ¿sí? Si son cargas opuestas, pues se van a unir, ¿cierto? Pero si sus cargas son o tienen la misma carga, perdón, pues se van a repeler, es decir, se van a distanciar. Esa es una de las diferencias muy particulares a los gases ideales. Los gases ideales son aquellos gases en los cuales es un gas teórico
en el cual con este gas se pretende conocer el comportamiento de los gases. Ese comportamiento se da a través de unas leyes que ya vamos a ver a continuación, y también podemos diferenciarlo ya que pues poseen siempre un mismo número de moléculas, ¿cierto? Ellas no se van a interactuar o no van a interactuar entre ellas, ¿sí? No van a sufrir ningún tipo de cambio, a diferencia de los reales, que si ustedes se dan cuenta, un gas puede cambiar de estado gaseoso a estado líquido, ¿cierto? Sufre una condensación, en un gas ideal no. ¿Sí? En el gas ideal, recuerden que es un comportamiento teórico. ¿Para qué? Para yo poder conocer ese comportamiento que presentan los gases. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Es por eso que las variables fundamentales en el comportamiento de los gases, ¿cuáles son? Pues la temperatura, la presión y el volumen. Cuando variamos una de esas, valga la redundancia, variables, es donde se da las leyes o el comportamiento según las leyes de los gases, o se establecen el comportamiento según las leyes de los gases. Teniendo en cuenta estas unidades, vemos que nosotros a la hora de representarlas en la ecuación debemos hacerlo según la escala absoluta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea a escala absoluta? Es decir, que nosotros en las ecuaciones no podemos reemplazarlas con una temperatura cualquiera o con una unidad de temperatura cualquiera o una unidad de presión cualquiera. Siempre son con las unidades absolutas. Entonces, cuando hablamos de la unidad absoluta de la temperatura, hablamos en Kelvin, cuando hablamos de la presión en atmósferas y el volumen en litros, ¿sí? Como ustedes pudieron visualizar, pues en el desarrollo de la actividad, tienen unas variables que no están en unidades o en escalas absolutas, por lo que deben hacer la conversión de esa unidad a la escala absoluta para poder así hacer uso de las ecuaciones químicas y obviamente reemplazar los datos en las ecuaciones una vez ustedes pues ya las tengan convertidas a esta escala. Recordarles un poco cómo es el manejo de las conversiones de unidades, pues esto lo recalco porque en la tarea anterior, pues algunos estudiantes no hicieron uso como tal de la conversión de la unidad, es decir, el factor que me representa una conversión de una unidad, que es esta que yo pues les vengo a compartir, ¿cierto? Cuando hablamos del factor es cuando encontramos un numerador y un denominador, ¿cierto? En el numerador siempre vamos a encontrar la unidad a la cual yo deseo convertir. En el denominador, pues la unidad en la cual yo voy a cancelar, ¿cierto? La unidad que me ha dado el ejercicio. Siempre cuando voy a cancelar unidades, es importante recalcarlo, que cuando voy a hacer uso del factor de conversión y voy a cancelar la unidad, una debe estar arriba multiplicando y la otra debe estar abajo dividiendo, ¿sí? Es una forma, digamos que más fácil de usted hacer la ubicación de los datos en ese factor, ¿sí? No puedo cancelar unidades cuando ambas están arriba, por ejemplo, multiplicando. Eso pues por leyes de las matemáticas pues no lo podemos hacer de esa manera. Bien. Ahora, Profe, entrando en contexto permíteme, con el... profe, discúlpame, te hago una interrupción ahí antes de que continúes, mi profe, por favor. No, ahí no te preocupes, es simplemente para los chicos, de pronto contextualizarlos un poquito y es que entiendan una cosa, que hay dos tipos de gases, ¿no? Como la profe bien lo ha mencionado, tenemos los gases reales. ¿Serán reales por qué? Pues porque existen, son de verdad, ¿sí? Y hay otros gases, muchachos, que son los ideales, los que uno quisiera que se comportaran de una forma específica en ciertas condiciones. Por eso es que la profe en esa imagen les muestra a ustedes presiones, volúmenes y temperaturas. ¿Listo? Bueno, las temperaturas no nos ha mostrado, pero por eso es que les vamos a dar todas las variables, para que ustedes entiendan, van a encontrarse en los ejercicios un gas ideal, como cuando uno dice, ¿cuál es la idea, no? ¿Cuál es el ideal que usted tiene de una persona? ¿Sí? El ideal que en química se ha propuesto para un gas es.
¿sí? Pero es una cuestión teórica, muy, muy, muy teórica. Entonces, lo que nosotros realmente conocemos como gases son los gases reales, ¿sí? ¿Y en dónde están esos gases? Pues esos gases están, por ejemplo, en la nevera. En la nevera está el gas, un gas, ¿sí? Que no se comporta como uno quisiera, porque hay un tema que se llama el número de moles y de moléculas y de átomos que están allí jugando un papel importante, pero pero que no los podemos nosotros desconocer. Entonces yo quiero que como que ustedes sepan muy bien esa parte, muchachos, y que lo tengan supremamente claro, ¿sí? O sea, existen los gases reales, son los gases que ustedes conocen que están en la naturaleza. Los gases ideales, pues pues existen en la naturaleza, pero la idea de ideales en cuanto a su comportamiento, ¿listo? A su comportamiento, ya que pues quisiéramos que de manera ideal se comportaran de una forma y por eso es que jugamos con las formulitas que la profe muy amablemente a continuación nos va a presentar. Entonces, esa era la intervención que quería hacer. Vale, profe, sí es muy pertinente que quede clara la diferencia entre el gas ideal y el gas real. Bien, entonces, bueno, acá retomando un poco, estábamos con el tema de la conversión de las unidades en cuanto a las unidades representativas de los gases ideales, presión, volumen y temperatura. De igual forma, acá pues les menciono o les dejo algunas generales para que digamos que se puedan apoyar en ese tipo de conversiones. En cuanto al factor que se debe utilizar para la conversión, eh, pues también lo traje porque es importante que dentro del desarrollo del ejercicio dejen en evidencia cómo hicieron el proceso para la conversión de la unidad, ya que pues no es solamente reemplazar la ecuación general, sino que también deben hacer el proceso en el cual ustedes hicieron la conversión de las unidades para poder ahí sí reemplazar en la ecuación general. Bien, entonces, contextualizando un poco lo que les venía mencionando del ejercicio número 1 que compete a las leyes de los gases, estas leyes se establecen con el fin de poder conocer el comportamiento de estos gases, como el profe lo dice, el gas ideal, ¿cierto? En el cual yo establezco ciertas condiciones para poder conocer su comportamiento. ¿Cuál es la primera condición, por así decirlo, para la primera ley, que es la ley de Boyle? ¿Sí? Aquí, pues, la, el proceso que vamos a tener es un proceso isotérmico en el cual vamos a tener una temperatura constante. La ecuación general es la que ustedes pues, pueden visualizar allí. Ya vamos a ir desglosando cada una de las leyes. Esto en términos generales. En cuanto a la ley de Charles, bueno, en cuanto a la ley de Boyle, también mencionarles que es un proceso inversamente proporcional en el cual, pues, mientras una variable, que es la presión, está aumentando, el volumen, por el contrario, está disminuyendo. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. En cuanto a la ley de Charles, que es un proceso isobárico en el cual mantenemos la presión constante, ¿sí? En este proceso vemos una tendencia directamente proporcional, es decir, que cuando aumento la temperatura, el volumen igualmente también va aumentando. Y finalmente la ley de Gauss, que vamos a tener proceso isocórico con un volumen constante igualmente directamente proporcional. Entonces vamos a ir a desglosarlos uno por uno. Aquí tenemos la ecuación general de la ley de Boyle, como yo les mencionaba, vamos a tener en este caso la temperatura constante, es decir, la temperatura no va a variar, lo único que va a variar es la presión versus el volumen, como yo les mencionaba, que era un proceso inversamente proporcional. Es decir, que cuando la presión, un ejemplo, cuando la presión esté aumentando, el volumen esté disminuyendo o viceversa, cuando el volumen esté aumentando, la presión va a estar disminuyendo, ¿sí? Entonces, articulándolo con el ejercicio número 1 que tienen ustedes en la tarea, entonces lo primero o los pasos que debemos tener en cuenta es primero identificar las variables que le da el ejercicio, ¿sí?
Recordemos, bueno, voy a aclararlo, no sé si sea pertinente, pero hay que aclararlo, que es lo primero que ustedes deben hacer es seleccionar el número, ¿sí? Una vez lo seleccionen, deben dejarlo claro en el foro, ¿sí? Porque usted lo puede seleccionar, pero si usted no lo deja explícito en el foro, pues puede otro estudiante haberlo seleccionado con tiempo y recuerden que estos no se pueden repetir, ¿sí? Entonces, eso sería como lo primero. Ya de segundo, sí identificar las variables que el ejercicio le da para el número que usted ha seleccionado, ¿cierto? En este caso, perdón, ¿qué variables vamos a tener? El volumen, ¿cierto? Vamos a tener dos volúmenes, el volumen uno, el volumen 2 y la presión uno, ¿sí? Recordemos que estas son las variables que incluyen a la ley de Boyle. Recuerden que acá la temperatura es constante, por ende, la temperatura no aparece ni en la ecuación, ni en los datos que le va a proporcionar a usted el ejercicio, ni el dato que le pide a usted el ejercicio que determine, ¿sí? Entonces, como segunda medida, entonces vamos a identificar la ecuación que aplique de los gases ideales, en este caso, pues la ley de Boyle, ¿cierto? Que ya la habíamos visto anteriormente. Ahora la representamos. En el tercer paso, entonces, identificar de los datos que me da el ejercicio, cuáles tengo en escala absoluta y cuáles debo hacer la conversión. Entonces, si bien vemos, tenemos el volumen uno que lo tenemos, por ejemplo, para el caso del estudiante uno lo tiene en centímetros cúbicos. Recordemos que la escala absoluta para el volumen es en litros, es decir, que allí debe hacerse la conversión a litros para poder reemplazar en la ecuación. En cuanto a la presión, entonces vemos que el ejercicio en ese mismo caso no lo dan en milímetros de mercurio. Entonces, esa presión igualmente debo convertir la escala absoluta, o sea, a atmósferas. El volumen 2 que igualmente ya acá el ejercicio sí me lo da en litros, es decir, que para este caso, el volumen 2 pues no haríamos ninguna conversión, sino que reemplazaríamos directamente en la ecuación. Una vez ya identificado todas estas variables, entonces pues ya vamos a reemplazarlas en la ecuación general, ¿cierto? De la ley de Boyle. Em, en este caso, pues lo que necesitamos determinar es la presión 2. Permítanme, yo me salgo un momento de la presentación para rayar. Em, entonces, tenemos la ecuación general que es esta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos despejar de esa ecuación? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio que determinemos? La presión 2, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Para yo poder despejar esto, el volumen 2 debo pasarlo al otro lado del igual. Al pasarlo al otro lado del igual, como ese volumen está ahí multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir. Es por eso que ustedes ya en este segundo caso ya ven la ecuación debidamente despejada. ¿Pero por qué quedó así? Porque tuvimos que hacerle un ajuste, ¿cierto? Despejar esa variable para poderla determinar. Cuando ya tengamos la ecuación pues despejada, simplemente pues vamos a reemplazar los datos, ¿cierto? ¿Cuáles datos? Pues las variables que ya nos está dando el ejercicio. Si vemos la presión uno, en este caso recuerden que ya la habíamos convertido o debemos convertirla a atmósferas para poderla reemplazar en la ecuación, ¿sí? El volumen uno, que ya también me lo había dado el ejercicio, ¿sí? Hicimos la conversión a litros y lo reemplazamos en la segunda unidad. En el denominador encontramos el volumen 2. Este volumen 2 ya me lo da el ejercicio en litros, por ende, pues no debo hacer ninguna conversión, sino que ya lo reemplazo ahí en términos tal cual o generales como me aparezca a mí en la guía. ¿Sí? Finalmente hago la operación, multiplico primero los numeradores y al final, pues su resultado lo divido por el volumen 2, que en este caso son 3 litros. Bien. Eh, no sé, Profe Nicole, qué profe pena Luis, interrumpirte. sí, Le puedes, ajá, mira, darle a ampliar porque están indicando que la imagen se ve muy pequeña, entonces dale presentación total ok, como estabas, le das, le das, correcto, le das clic derecho y ahí tienes la opción que dice opciones de puntero, correcto, sí, sí, señor. ahí y ahí ya, y ahí con la pluma ya puedes continuar resaltando.
Exacto, listo, profe. Te mencionaba que si de pronto teníamos en el chat alguna duda frente a la ley de Boyle o dejamos el espacio al final. No, en el chat estaban diciendo que pues un poco más despacio lo de la imagen y nuevamente la pregunta del millón, la asistencia. No hay asistencia, recuerden, no hay asistencia. Y aclararles, es por ser una webconferencia, ¿sí? Donde están todos los estudiantes. No tenemos en sí una asistencia. Nosotros tenemos la asistencia, sí, y la descargamos desde el Teams, nosotros los profesores. Entonces tenemos claramente quiénes están asistiendo, ¿no? Pero recuerden que en el CIPA sí hay asistencia y ahí también tenemos una gran oportunidad de ganarnos los puntos. Hoy es importante, más allá de los puntos, muchachos, es que se los ganen de verdad y que quede bien hecho el ejercicio como esperamos. Entonces, yo no sé, yo quisiera de pronto con dos preguntitas, de pronto que se surjan allí, si es que hay, darle solución y continuar con el tema. Vale, profe. Profe Nicole, Bien, algunos estudiantes están indicando que si podemos explicar de nuevo. Sin embargo, yo considero que la explicación estuvo correcta y si nos devolvemos, entonces se nos extiende la explicación de todos los demás ejercicios. Es correcto, sí, profe. Digamos, en conclusión o a manera de resumen que hay que tener en cuenta. Hemos visto una ley de Boyle. Esa ley de Boyle, como lo muestra la profe, pues tiene en cuenta la presión 1. La presión 1 es la presión inicial. El volumen 1, pues es el volumen inicial, ¿cierto? Y luego viene la presión 2 y el volumen 2, que dependiendo de la variable, ¿la variable cuál es? La presión, el volumen. Esas son variables. Y de las unidades, pues nosotros vamos a tener que empezar a hacer cositas. Yo les decía inicialmente que hay que hacer conversiones. Entonces, si me entregan presiones en milímetros de mercurio, tengo que pasarlas a atmósferas, muchachos, ¿listo? Ahora, si me entregan un volumen en centímetros cúbicos, como lo decía la profe, tengo que pasarlo ¿a qué? A litros. Es que listos. yo lo quiero en metros cúbicos. No, páselo a litros. ¿Listo? Y recuerde que si yo tengo presión 1 en atmósferas y volumen 1 en litros, yo seguramente tengo que entender que presión 2 y volumen 2 van a tener las mismas unidades de los datos anteriores, ¿no? Porque yo no puedo cancelar vacas con perros, ¿sí? Entonces, todo tiene un orden, todo tiene una lógica. Digamos, aquí la ciencia de esto no es la fórmula, muchachos, es cómo ustedes hacen la conversión, porque la fórmula ya está. Y el despeje, yo sé que muchos de ustedes tienen la duda, profe, es que yo no sé hacer despejes, pero pónganle con lo que dijo la profe, mire, lo que está multiplicando, ahí no se ve una multiplicación, pero P1 está multiplicándose con B1. Y si yo quisiera despejar ese, por ejemplo, la B1, pues yo digo, como está multiplicando P1 con B1 y la quiero alejar del P1, pues fácil, la voy a pasar al otro lado del igual, pero la tengo que pasar como a dividir para dejar abandonada a la P1. ¿Listo? Es un ejemplo. ¿Cierto? O sea, ay, no, que es que yo quiero cancelar quiero dejar solo a B1. Lo puede hacer. Quiero dejar solo a B2. Hágalo. O como lo tiene nuestra profe allí, que se ve un poquito rayado, pero es por el trabajo que ha hecho. Ella quiso dejar despejado. No, ella quiso, no. El ejercicio le pidió conocer la presión 2. La presión 2 es la presión final, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me pregunten, ¿cuál será el volumen inicial? Pues tengo que despejar volumen inicial. ¿Cuál será la presión final del sistema? Supongamos. Pues me toca despejar la presión final. O en otra situación, pues dependiendo, despejar el volumen 1, presión 1. Eso va a depender mucho de qué, de la pregunta, muchachos, ¿sí? Y pues la verdad, del manejo de la calculadora, porque a veces me cometen unos errores que son lamentables, porque hacen todo muy bien hecho, pero terminan embarrando la vez a la hora de escribir el resultado. Es eso, muchachos. Entonces, digamos, en resumen, sería ese, está muy bien la explicación. Y bueno, recuerden que tienen el apoyo de la grabación en caso de que aún persistan las dudas, donde puedan repetir una y varias veces la información que necesitan. Listo, mi profe. Vale, profe, muchas gracias por la intervención. Entonces, pues vamos a continuar.
con la segunda ley de Charles. La segunda ley, pues como yo mencionaba al inicio, pues vamos a tener acá, en este caso, una segunda variable constante. En este caso, pues vamos a hablar es de la presión. La presión aquí no va a variar, la presión siempre va a ser la misma. Por eso habíamos dicho que era un proceso isobárico. De igual forma, habíamos mencionado que es un proceso directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que cuando, ejemplo, el volumen esté, perdón, la temperatura esté aumentando, pues el volumen también lo va a hacer. O viceversa, si la temperatura aumenta, el volumen también lo va a hacer. Este caso de la segunda ley de Charles es la que ustedes hacen en el componente práctico, ¿sí? Entonces, pues pueden evidenciar o pueden, digamos que, experimentar esta segunda ley, ¿sí? Y lo van a tener en cuenta también en el tipo de gráfico. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que va aumentando la temperatura, ¿sí? El volumen también lo va a hacer. ¿Cómo me doy cuenta de que eso está ocurriendo? Usted simplemente une los puntos en el gráfico y se va a dar cuenta que su línea tiene una tendencia ascendente y que o tiene una forma lineal, ¿sí? No tiene ni una forma curva, ¿sí? Sino que tiene una tendencia lineal y tiene una tendencia ascendente, es decir, que va hacia arriba. A diferencia de la ley de Boyle, que la tendencia, si lo recuerdan, era hacia abajo, ¿sí? En este caso es directamente proporcional, uno aumenta, el otro también aumenta, ¿sí? Entonces vamos a verlo representado, reflejado en el ejercicio. Igualmente, primero, reconocer las variables que le dan. Si se dan cuenta, dentro de las variables, pues no está la presión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la presión aquí, lo que yo voy a mantener constante, ¿sí? Va a ser siempre la misma, no la voy a cambiar. Tenemos el volumen y la temperatura. De igual forma, como hemos dicho anteriormente o hemos mencionado anteriormente, todas las variables deben estar en unidades de escala absoluta, en este caso volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? ¿Por qué a esas escalas? Porque esas son las escalas para los gases ideales, ¿sí? Recuerden que el gas ideal es un gas teórico en el cual se establecen esas condiciones para poder conocer ese comportamiento que tiene. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer la conversión de las unidades para poder hacer uso de las ecuaciones y poder, digamos que, evidenciar el comportamiento en cada una de ellas. Bueno, una vez igual identificadas las unidades, pues hacer las debidas conversiones, ¿cuál? La temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Aquí pues les tengo este ejemplo, ¿sí? Pues digamos que es muy particular. Tengo pues el que más común se ve en toda la guía, los estudiantes, que es la temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Que tiene casi en todos los casos está Fahrenheit, y es, digamos, que la más de pronto no difícil, sino tediosa a la hora de hacer su conversión, ¿sí? Porque en la de grados Celsius simplemente, pues lo que hacemos es sumarle eh, su, su unidad, bueno, eso tiene otro nombre, su constante, que es 273,15, ¿cierto? A la temperatura en Celsius se le suma 273,15 y ya pues queda la unidad convertida a escala de Kelvin. Pero para el caso de Fahrenheit, pues tiene otra conversión diferente. En este caso, pues les dejo esa que es la más general, la más fácil de pronto para poderla determinar, sin de pronto irnos a confundir con las demás ecuaciones. Acá tenemos entonces la ecuación general de la ley de Charles, ¿cierto? Que me había mencionado que era un proceso en el cual la tendencia era directamente proporcional, donde la presión es constante, por ende no aparece ahí en la ecuación. En este caso lo que debemos despejar es el volumen 2, ¿sí? Tenemos un volumen 1, que es el volumen inicial, tenemos una temperatura 2, ¿cierto? Que es la temperatura final. Tenemos el volumen 2, que es el que vamos a despejar, y la temperatura inicial. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta de esta ecuación, ubiquemos el volumen 2, en este caso está multiplicando con esa temperatura, ¿sí? Para yo, perdón, para yo poderlo dejar a él ahí solo,
¿cierto? Para que me quede en ese lado del igual solo, la temperatura 1 va a pasar al otro lado del igual a dividir. ¿Por qué pasa a dividir? Porque está aquí multiplicando. Todo lo que está al otro lado del igual multiplicando pasa al otro lado a dividir. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Lo que está restando pasa a sumar y lo que está sumando pasa a restar. Siempre pasa en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, aquí la temperatura está multiplicando, entonces la vamos a pasar al otro lado a dividir. Por eso, ya ustedes la ven aquí debidamente despejada, ¿sí? Como ustedes ya hicieron anteriormente la conversión de la unidad, en este paso lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿cierto? Tenemos el volumen 1, que en este caso pues tenemos 2 litros, ¿cierto? Nueva cuña, si el volumen a usted se lo da en otra unidad diferente a litros, hay que hacer la conversión. Lo aclaro porque no lo tengo acá en el ejemplo, ¿sí? Bien, ahora esto multiplicado por la temperatura 2, ¿cierto? Igualmente en la unidad de la escala absoluta que en Kelvin, y la temperatura 1 en el denominador, igualmente en Kelvin. Siempre opero primero los factores o los paréntesis, en este caso el numerador, que el 2 multiplica al 302,59 y su resultado lo divido por el número que aparece abajo en el denominador, ¿sí? Eh, lo que mencionaba el profe de la calculadora es, digamos que pertinente también aclararlo, porque cuando ustedes tienen un tipo de calculadora que le bota un resultado en notación científica, también lo noté en la tarea anterior, muchos estudiantes no ponen la notación científica, es decir, no ponen la potencia elevado a la cantidad de ceros que pueda tener ese número, sino que ponen solamente el número grande que aparece allí y evidentemente el resultado pues les va a quedar mal, ¿sí? Porque en notación científica, recuerde que se utiliza cuando tenemos números o muy grandes, por ejemplo, de 500 para arriba, o números muy pequeños donde tenemos muchos ceros a la izquierda, ¿sí? Entonces, el uso de la calculadora también es importante. Ahora el punto, ¿sí? La calculadora, ella toma el punto como decimal, ¿sí? No como 1000. Y esa, digamos que confusión también se generó en los resultados de la tarea anterior. Entonces, deben conocer muy bien el elemento con el que están trabajando, es decir, la calculadora, y cómo reporta ella sus resultados. Bien. Profe Luis, no sé si para este caso tengamos alguna duda en el chat o continuamos. No, profe. No, no hay dudas en relación a esta partecita. Si Bien, quieres, igual profe, como he mencionado, señor. no, termina para que le des terminar de compartir y colocar la presentación para yo tomar el control. Bueno, Listo, sí, señor. Bueno, entonces, terminando ya con la segunda ley, entonces recuerden que seguir como los pasos que acabé de mencionar para que ustedes tengan un orden en el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Porque es importante el orden en el desarrollo de los ejercicios para que ustedes puedan ir identificando qué variables involucran cada ley, ¿sí? Que es lo más importante a la hora de yo pues trabajar o reemplazar una unidad o simplemente hacer una conversión de unidad. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Entonces, continuando, me presento, mi nombre es Luis Robinson Camelo. Continuando con la explicación de la ley de los gases, ¿me confirman si están observando la pantalla, por favor? Sí, Sí, señor. profesor, exactamente. Correcto, entonces de forma resumida, nuestra profe Nicole que nos ha compartido que hay una serie de leyes de los gases que cada una maneja unas variables específicas. De las variables que nos ha compartido, entonces podemos observar que en cada una de ellas se manejan máximo dos variables. En este caso vamos a revisar la ley de Gay-Lussac, que en ella, ¿qué nos indica? Que un gas cuando se encuentra o cuando hay un volumen constante de un gas, su temperatura es
directamente proporcional a la presión del gas, o la presión del gas, más claramente, es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si se calienta, si se calienta, acá podemos observar en la imagen, si se calienta un gas a una temperatura X, ¿qué sucede? Las partículas empiezan a chocar contra las paredes del recipiente y obviamente esa presión va aumentando. Si se aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con esas partículas? Van a chocar más fuertemente contra las paredes del recipiente, es decir, su presión va aumentando directamente o proporcionalmente. Entonces tenemos, digamos, una línea ascendente. Eso hace relación a la ley de Gay-Lussac. Entonces, esta partecita nosotros también la podemos revisar de la siguiente forma. Las El profe se fórmulas mete que nos hemos en el venido... cálculo. o- Perdón, mi profe, antes de que se meta allí, al aumentar la presión, entonces, chicos, está aumentando directamente la temperatura, ¿sí? Como cuando estamos haciendo los frijoles en la casa, ¿no? A medida en que se calienta la olla a presión, ¿cierto? ¿Qué está pasando? En algún momento va a pasar con la tapita de la olla, pita, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de ver cómo al aumentar la temperatura de la olla, el gas que se encuentra dentro, que en este caso es vapor de agua, hace que la tapita la caperucita que tiene la tapa de la olla a presión salte y por eso silba. Entonces concluyo, al aumentar la presión en este caso, aumenta la temperatura. Profe, continúe, qué pena la interrupción. Tranquilo, profe. Entonces, bueno, continuando con la explicación, aclaramos también algunas cositas que han preguntado los estudiantes y es lo relacionado a las variables, ¿sí? A las variables, de dónde salen las variables. Entonces, simplemente ustedes tienen acá su guía de aprendizaje y están preguntando de dónde sacaron los valores. Entonces, no sé si están observando la guía. Entonces, ustedes tienen cada uno de los estudiantes tiene una serie de valores, ¿sí? De valores, de variables, las cuales están a distintas escalas. Entonces, lo que nos decía la profe y el director, si yo tengo un volumen en centímetros cúbicos o un volumen distinto a litros, tengo que hacer el factor de conversión y convertirlo a litros. Si yo tengo una presión distinta a atmósferas, debo hacer la conversión de esa unidad a atmósferas. Si yo tengo una temperatura distinta a Kelvin, debo hacer la conversión a Kelvin. Esas son los, eh, las variables y las escalas de temperatura que se manejan. Por eso en la anterior tarea se enfatizó en los factores de conversión. Entonces, continuando con la partecita de la ley de Gay-Lussac, pues, ¿qué tenemos nosotros también? La aplicación de esta ley en el ejercicio. Entonces, como les decía, ustedes tienen unos valores acá que tienen que realizar. Identificar cuál es la constante en el ejercicio para la ley de Gay-Lussac, el volumen. ¿Listo? ¿Qué vamos a calcular aquí en la ley de Gay-Lussac? El cambio de presión. ¿Cuál es la presión? El resultado de esa presión cuando se cambian las variables de, por ejemplo, temperatura a una condición inicial, perdón, a una condición inicial de temperatura y presión. ¿Listo? Entonces, por aquí creo que estaban preguntando que qué es PA, son pascales. Entonces, debemos convertirlo a atmósferas. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice convertir las unidades de los datos en las unidades correspondientes o las unidades absolutas nuevamente, presión atmósferas, temperatura Kelvin y volumen a litros. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, podemos contextualizarnos que hay un gas que tiene una presión 1, que tiene una temperatura 1 y que ¿qué sucede cuando se cambia esa temperatura 1 a una temperatura 2? Pues simplemente, ¿qué hacemos?
cambiamos o despejamos la presión 2, teniendo en cuenta la ley de Gay-Lussac, la ecuación de Gay-Lussac, aquí, ¿qué estamos haciendo? Simplemente identificando la fórmula de la ley de Gay-Lussac y reemplazando los valores y despejando la incógnita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la presión 2 o qué presión tiene el sistema cuando se varía una temperatura? Acá en este caso se aumentó la temperatura de 307 a 27 grados centígrados. Entonces, simplemente la presión 1, la tenemos acá. ¿Cuál es la presión? La multiplicamos por la temperatura 2, ¿qué sucedió? Y la dividimos en la temperatura 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, ¿qué sucedió? Pues que la presión, ¿qué? Aumentó. Mire, ¿por qué aumentó? Porque la temperatura, como les decía, en la ley de Gay-Lussac también aumenta. Entonces es directamente proporcional. Bueno, muy sencillo. En relación al ejercicio número 2. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Como nos decía el director, hay una serie de gases que son los reales y los gases ideales. Cuando se hablan de los gases ideales, viene o entra en juego lo relacionado a la cantidad del gas que hay en el sistema o al número de moles. Es decir, lo estamos identificando con la letra N. Esta partecita también ya la hemos trabajado. ¿Y qué nos indica la ley de los gases ideales? Que son aquellos gases teóricos que están formados por una serie de partículas precisas y exactas con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. Que hay que tener en cuenta que esos gases ideales, pues manejan unas condiciones específicas, ¿sí? Es lo que yo creo o quiero tener. ¿Cuáles son esas condiciones de presión, volumen y temperatura a una cantidad específica de gas? ¿Cuál es esa cantidad específica de gas? Nos indica que a una mol, si yo tengo una mol de gas en un sistema, las condiciones de temperatura y presión son las siguientes. Presión en una atmósfera, volumen 22,4 litros y a una temperatura de 273 Kelvin. Es decir, estas variables son, o podemos decir que son son constantes para un gas ideal que se tenga en un sistema. Para una mol de un gas ideal en un sistema son estas variables y estos valores. Entonces, ¿qué es indicado en relación a los gases ideales? Que cuando se tiene una presión de 273 grados Kelvin, un volumen de 22,4 litros, eso va a ser igual a la cantidad del que yo tengo del gas, que sería una mol, a un valor R. ¿Qué es R? Es una constante que nosotros la tenemos acá. Mucha atención en relación a esta constante, porque esta constante tiene un valor específico, unas unidades específicas que deben estar acordes a las demás unidades. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden observar acá abajo, ese valor de R se puede dar a distintas o tiene distintos valores, pero sus unidades, si observan acá, sus unidades, los símbolos de esas unidades van cambiando, ¿sí? Esto va a representar, estos valores que tenemos acá representan a cada una de estos escalas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1,98, esa R es esa constante, pero es para calorías mol sobre Kelvin. Entonces, nosotros en los gases ideales, ¿qué vamos a manejar siempre? Este valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. No nos confundamos acá con estas unidades porque son las unidades de este valor. No significa que yo tenga que multiplicarlo por la presión, por los litros, sobre las moles por Kelvin. No, son las unidades de mi constante. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar en contexto
de cómo se utiliza esta ecuación de los gases ideales. En algunos casos, ¿qué podemos indicar? O de pronto en el colegio nos indicaban para aprender más fácilmente esta ecuación, que P podemos decir que son los pájaros que van volando igual a los números de ratones que van trotando. Sin embargo, pues eso lo podemos tener en mente para aprender más fácilmente la ecuación. Entonces, entrando en contexto con la ley de los gases ideales y el desarrollo de nuestro ejercicio, debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí, vamos para el ejercicio número 2, que acá nos indica nuestra guía, gases ideales. Entonces, tenemos 3 literales, A, B y C. Sin embargo, pues el literal A solamente nos indica que debemos revisar los valores de cada uno de los estudiantes que tenemos acá. Y en la parte B, que nos indica que debemos identificar las variables y los datos y desarrollar el siguiente ejercicio con estos datos. Es decir, nos indica que tenemos una cantidad de un gas X que ocupa un volumen a una temperatura 1 y que debemos desarrollar ese ejercicio a partir de los gases ideales y calcular cuál es esa presión que está ejerciendo ese gas en ese sistema. Ese contexto, si ustedes lo logran observar aquí, es lo mismo. Es decir, nos está diciendo que hay una cantidad de gas, en este caso son 25 gramos de dióxido de carbono, que ocupa un volumen 1 a una temperatura 1 y que debemos identificar cuál es la presión que está ejerciendo ese gas en el sistema. Es decir, si lo ponemos acá en contexto con este sistema, entonces, ¿cuál es la presión que está ejerciendo? ¿Cuál es la presión de ese gas a las variables que nos indicaron allá? Temperatura y volumen. ¿Listo? Entonces, vamos acá. ¿Cuál es la ecuación que vamos a aplicar? Pues nos dicen que es la de los gases ideales. ¿Listo? Ya la tenemos acá. ¿Cuáles son los datos que nos da el ejercicio? Entonces, estos valores son similares o son los que ustedes tienen allá en sus ejercicios o pueden ser similares. Entonces, listo, vamos acá. ¿Cuál es la variable que vamos a calcular que el ejercicio nos solicita? ¿Qué presión está ejerciendo ese gas en ese sistema? Entonces, muy sencillo acá. Al identificar o al despejar la variable presión, pues simplemente nos queda que los números de moles, que la presión es igual al número de moles por la R, que es la constante, multiplicado por la temperatura y dividido en el volumen. ¿Qué debemos hacer acá? Identificar los valores que tenemos y también que estén a la escala, a las unidades que nosotros estamos requiriendo. Entonces, N, ¿qué es? Las moles de mi compuesto. Ya lo habíamos revisado. ¿Qué son las moles? Es sencillamente dividir los gramos de mi soluto en su peso molecular. ¿Listo? La temperatura. Entonces nos dice la temperatura. Nuevamente, hacemos énfasis. La temperatura debe estar en Kelvin. Para los gases debe estar en Kelvin. Entonces aplicamos las formulitas que hemos venido utilizando. Que acá en este caso, pues ya tenemos a cuánto equivale los 45 grados Fahrenheit en Kelvin. Esos 45 grados Fahrenheit, ¿de dónde salen? Podemos observar que acá nos decían a qué temperatura. El volumen. Entonces, como ya lo tenemos en litros, no debemos hacer ningún factor de conversión. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos todos estos valores en las fórmulas que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos las moles, la constante. Aclaración acá en la constante. Estamos manejando
0,082. ¿Por qué manejamos esa constante? Porque si nosotros nos damos cuenta, la presión en qué unidades se da, en atmósferas. Entonces, miren, los grados Kelvin que están acá en la constante se cancelan con los grados Kelvin de mi temperatura. Los litros que están en mi constante con los litros de el sistema. Las moles que están acá en la constante se cancelan con las moles que están acá en el sistema. Y sencillamente, ¿qué nos queda? La presión, las unidades de presión. Acá en este caso, atmósferas. Nuestro resultado, ¿qué nos da? Una presión en atmósferas para el literal B del ejercicio número 2. En relación al ejercicio número 2, el literal C, entonces vamos aquí a nuestra guía de aprendizaje. ¿Qué nos dice? Ya calculamos la presión 1. Listo, entonces nos dice acá que una vez calculada la presión 1, tener en cuenta los siguientes cambios en las condiciones del gas y resolver el ejercicio a partir de la ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué nos dice? Si el gas se pone a un nuevo tanque y se comprime a la mitad del volumen, 1 con una presión máxima de 8,9 atmósferas, ¿cuál sería la temperatura máxima en el tanque? Entonces, acá que también debemos tener en cuenta que dentro de esas ecuaciones de los gases ideales, también tenemos una ley que se aplica para los gases ideales, que es la ley combinada de los gases. Entonces, mucha atención acá. ¿Listo? Entonces, el ejercicio 2, literal B, se hace ¿con qué? Con la ecuación de los gases ideales. Y el ejercicio 2, literal B, debemos aplicar la ley combinada de los gases. ¿Qué nos indica la ley combinada de los gases? Que allí, cuando tenemos un gas, se pueden manejar o se pueden relacionar las tres variables que pueden tener un sistema. ¿Cuáles son? Presión, volumen y temperatura. Entonces, todas esas tres se pueden relacionar en la ley combinada de los gases. Entonces, muy atentos para tener en cuenta esta formulita que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son los datos para reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es esa temperatura máxima que puede obtener o que puede tener el sistema si se cambian las condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces nos dice, la presión 1 es la presión que anteriormente hemos calculado, es decir, la presión que se calculó en el literal B. Mírenla acá. Ya la tenemos. La presión 2, ¿cuál va a ser? El ejercicio nos indica la presión máxima, con una presión máxima de 8,9 atmósferas. Entonces la tenemos, son valores que nos dan el ejercicio. El volumen 1. Entonces el volumen 1 también lo tenemos en nuestro ejercicio, que en este caso, por ejemplo, decimos que es 22 litros, pero pues cada estudiante tiene su respectivo valor del volumen. El ejercicio también nos dice que, bueno, él se comprime. ¿Cuánto se comprime? A la mitad del volumen 1. Entonces, acá en este caso, el volumen 2, ¿qué es? La mitad del volumen 1. La temperatura 1, pues, ¿cuál es la temperatura 1? La temperatura inicial. Laura está diciendo, ¿cómo hacía la mitad? Es decir, vamos a tener lo siguiente. Hagamos de cuenta acá. Nos dice que es un volumen. Yo tengo este recipiente que, por ejemplo, mide 5 litros. Entonces nos están diciendo que este gas y que aquí hay un gas. Entonces nos están diciendo, bueno, si yo, ¿qué hago con este gas? Ya lo paso a otro recipiente que ya no tiene 5 litros, sino que su volumen va a ser igual a la mitad del volumen 1. O sea, la mitad de B1.
¿Cuánto es la mitad de B1? Acá en este caso, de 5, 2,5. ¿Listo? Entonces, así como nos están indicando en el chat. Es decir, para este caso, el volumen 1 va a ser la mitad del volumen, el volumen 2 la mitad del volumen 1. ¿Listo? La temperatura 1 ya la conocemos también y debemos calcular la temperatura máxima o la misma temperatura T2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros al final? A partir de esta ecuación que está aquí, ¿cuál variable vamos a despejar? ¿O cuál es la incógnita que no conocemos? La temperatura 2. Como hemos venido trabajando, como está para despejar esta incógnita, pues simplemente ¿qué hacemos? Lo que está, por ejemplo, es en el denominador pasa al numerador, lo que está en el numerador pasa al denominador, ¿sí? Y así vamos a despejar nuestra variable o nuestra incógnita, que acá la tenemos ya despejadita. Una vez tenemos ya despejada nuestra ecuación de la ley combinada de los gases, pues vamos a aplicarla a un ejercicio. Entonces vamos aquí de forma ya clara con los distintos valores. Entonces acá ya tenemos la presión 1, el volumen 1, la mitad del volumen 1 va a ser el volumen 2, mi temperatura en los respectivos, en la escala correspondiente y la presión en la escala correspondiente. ¿Listo? Entonces, reemplazamos aquí. Sencillamente, ¿qué hacemos? Temperatura 2 va a ser igual a lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la presión 2? Entonces, 8.9 atmósferas. ¿Listo? Solamente estamos reemplazando los valores. Multiplicamos por qué nos dice nuestra ecuación. Por el volumen 2. ¿Cuál es el volumen 2? 11 litros. ¿Listo? Y lo multiplicamos por la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? 280,37. Muy importante, por favor, que coloquemos todos los valores y las unidades correspondientes. Bueno, con los símbolos correctos también. Y lo dividimos en la presión 1. ¿Cuál es la presión 1? La que anteriormente calculamos. 0,65. ¿Listo? 0,65 atmósferas por el volumen 1. Volumen 1, 22 litros. Listo. Quienes ya están realizando esta operación nos pueden indicar cuál es esa temperatura 2 o es igual a la temperatura máxima, ¿no? Esto es lo mismo, temperatura máxima que puede soportar el sistema. Si se aumenta, ¿qué pasa si se pasa de esta temperatura en el sistema? ¿Cuánto fue el valor? El resultado. El resultado de la operación es por acá. 929. Reportaron este resultado. No sé si nos confirma. 929. Entonces, esta va a ser la temperatura máxima
que va a soportar el sistema a esas condiciones. ¿Qué sucede si esa temperatura aumenta? Bueno, hay varios resultados. ¿Quién nos confirma? Profe, sí, el estudiante Ángel, 1919 aproximadamente. Entonces, son 1919. Sí, son 1919. El estudiante Ángel, para los Listo. puntos. 1919. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el sistema, mira, por ejemplo, algunos están diciendo que es 1.9. Recuerden, para los valores de miles, normalmente no se representa o no se separa ni con puntos, no se separan con puntos. Si colocamos de pronto esto, puede confundir, ¿listo? Puede confundir. Puede confundir, el puntico no se coloca, serían 1919 Kelvin. Bueno, ¿qué sucede si ¿qué sucede si el sistema, por ejemplo, ya no está en 1919, sino a 2000? Si la temperatura aumenta a 2000 Kelvin, ¿qué sucede? Bueno, puede ser que la presión aumenta, pero el sistema estalla, ¿sí? Entonces ahí nos está, ¿cuál es la temperatura máxima que soporta el sistema? Esa temperatura máxima. Y si no, ya estalla, explota. Correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a realizar No, en este momento? Les voy a compartir acá un enlace con unas preguntas muy rápidas para que ganen los puntos. Bueno, ¿listo, profe? Entonces, voy a compartir. No sé si tengamos preguntas antes de iniciar con esta partecita, profe. Nicole, si nos están por el chat eh, no, señor, o todo ya quedó, estaban o todo quedó aquí claro. conectados con la última. Sí, señor, estaban comentando lo del último ejercicio, lo del último ejemplo que mencionaste con la temperatura y la presión. Listo, profe. Entonces les voy a compartir por el Yo tengo chat. una consulta, Muy mis profes. atentos. Yo tengo una consultica. Sí. ¿Ustedes, digamos, al final de la sesión piensan hacer alguna rueda de ejercicios o no? Solamente es una pregunta. N- No, profe. Ok, perfecto. Digamos, los ejercicios digamos, se dieron a conocer en cada una de las leyes, ¿sí? Y están Sí, ok. planteados según también nuestra Sí. es, No, yo pensaba guía. por si de pronto podíamos de pronto generar o ofertar algunos punticos a los estudiantes. Era prácticamente. No, sí, Pero profe, yo ya les estoy compartiendo acá El link un del enlace, quiz. eso, entonces el para link que del quiz. tengamos en cuenta esa lista, e independientemente del tutor, así como lo hicimos en la tarea anterior, se le asignan los puntos al estudiante eh, ganados por web conferencias, ¿sí? Entonces, esto es importante porque esto le ha salvado la Sí, vida a claro, muchos estudiantes. Entonces, sí, yo no sé, les digo a los estudiantes que le pongan mucho juicio al desarrollo de esa pregunta, que solamente tiene vigencia para la hora, para esta sesión, para este momentico, y que ojalá se ganen muchos puntos. Entonces, la clave de eso es participar y poner atención, ¿vale? Entonces, más allá de la asistencia, es eso, que con los puntos que se ganen interviniendo ustedes allí, van a lograr sacar algunos punticos. Entonces, claro que sí. Y al final, entonces, me los pasan a mí y yo se los reparto a bueno, me los pasan a mí de forma organizada. De pronto pedimos algún apoyo con la profe Ana María de pronto. Y se los reparto a los profes para que asignen los puntos correspondientes. ¿Listo? listo, sí, profe. Yo compartí un enlace. Algunos estudiantes Sí, están diciendo que no eso. los deja entrar, pero ya yo veo muchos Eso, hagan los estudiantes ajustes. ya Si no conectados. los dejan,
Si no los dejan entrar, seguramente es porque no tienen, digamos, alguna parte de pronto de la configuración, o puede ser que ellos allá tengan problemas de internet. Bueno, toca que ustedes miren allá en los ajustes de la evaluación, del quiz que tienen, y por otro lado, ellos miren la conexión que tengan de pronto que sí les ayuda. Listo. ¿Listo? Algunos me están solicitando el código. Ya les escribo el código también. Eso, profe. Eso. Por si de ¿Listo? pronto no los deja, les solicita el código, ya les envió el código. ¿Listo? Listo, listo. Tenemos, por favor, ingresen. Ya hay muchos estudiantes conectados y ya están desarrollando. Entonces el link está funcionando correctamente. Bueno, Sí, señor. la actividad es muy sencilla de forma general. Es- entonces esperamos que por favor apliquen el ejercicio para darles sus respectivos puntos. Como dijo nuestro director, estos puntos los pueden en algún momento salvar eh, de las actividades que hayan entregado. Profe, son solamente 10 preguntitas, muy sencillas. No sé si damos 5 minuticos para que las respondan. No tienen que hacer cálculos, entonces como para que es, no nos demoremos, damos los ganadores Sí, y señor. resolvemos de pronto si tienen preguntitas para que, como indicábamos, no quede extensa nuestra grabación y quienes no lograron asistir la puedan revisar. Sí, profe, estoy de acuerdo. No sé si nos compartas ahora la información para que ellos sepan quiénes fueron los participantes y los que tienen puntos. Listo, sí, ya en un momentico ya las compartimos.
Listo, vamos a dar por terminado el juego y ya les comparto los resultados. Listo. Listo, profe. No sé si están observando los resultados, pero ahí creo que la profe Ana Sí, ya estamos estuvo por observando, ya acá. estamos observando en pantalla. ¿Listo? Entonces está Yoli Belandia. Porfa, Yoli, nos escribes tu nombre completo en el chat. Verónica, Verónica Castro. El nombre completo, el grupo, es decir, a qué grupo pertenece, es importante el documento de identidad también. El grupo, es decir, el grupo, ¿a qué grupo pertenece? Sí. Y su documento. Listo. En vez de la profe Ana, porque va Yoli, va Verónica y en vez de la profe Ana fue Zulaina Barrete. ¿Listo? Zulaina Barrete. Entonces también, para que porfa nos escriba el nombre completo, grupo y número de identificación. Listo, mi profe Nicole, director, no sé si hayan inquietudes al respecto. Permítame un No, por mi segundito. parte no. Chicos, les agradecemos a todos por la participación del quiz, pero sí es importante que los estudiantes que mencionó el profe nos escriban por acá el nombre completo con el número del documento, bueno, la información que les mencionamos anteriormente para poderlos dejar acá. Listo, mi profe Nicole.
Entonces fue Yoli Velandia, Verónica Castro y Zulaina Barrete. Bueno, los ganadores de esta Sí, señor. actividad del día de hoy. Bueno, igual como decía nuestro director, nosotros tenemos al finalizar es la web, tenemos el listado de los participantes de esta sesión para que llegado al caso más adelante necesiten algunos puntos o algo, lo podemos estar revisando con cada uno de sus tutores, ¿listo? Y más las personas que estuvieron participando en el juego, ¿listo? Entonces ahí también, acá tenemos nosotros todo el listado de las personas que participaron, entonces no se preocupen por eso, bueno. Listo, mi profe Nicole, director, no sé si algún aporte es para el final o ya así damos por terminado nuestra actividad del día de hoy. Por mi parte, Por mi no, parte, profe, todo está sí. bien. Sí, señor, igualmente. Bueno, muchas Yo gracias creo que entonces podemos cerrar. nuevamente y feliz noche. Recuerden revisar la agenda del curso, estar atentos a la información que enviamos los tutores en relación también a la programación de la web, los IPAs y participar de las actividades. Bueno, muchas gracias y feliz noche.